La encuesta de la semana con Juan Pablo de Leo. Gracias por continuar con nosotros en Elecciones 2021. Tú decides. También es noticia las encuestas, los números rumbo a los comicios más grandes en la historia de nuestro país. Qué mejor que Polls MX nos den a conocer estas cifras. Querido Juan Pablo de Leo, fundador, director de Polls y Político MX, ¿cómo estás? Queridísimo Juanma, ¿cómo estás? Muy buen domingo. Muy bien, amigo. Siempre es un gusto verte. Gracias siempre por el espacio y por tu generosidad. ¿A dónde viajamos el día de hoy? Vámonos a Sonora, vámonos a Sinaloa y vámonos a la Cámara de Diputados. ¿Cómo se está moviendo? Empezamos con Sonora, vámonos al norte con dos estados importantes. En estos momentos en Sonora, si hoy fuera la jornada electoral, Morena, Partido Verde, PANAL, PT, estaría en primer lugar con el 39.9% de la intención de voto, Alfonso Durazo. En segundo espacio estaría PRI, PAN, PRD con 34.9% de la intención de voto. Y en tercer lugar, Movimiento Ciudadano con 11.1% de la intención de voto, Ricardo Burs. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que estamos viendo en esta elección específicamente? La distancia entre el primer lugar y el segundo lugar no se ha movido mucho, Juanma. Sin embargo, mucho se hablaba acerca de la candidatura de el Borrego Gándara. Y no ha podido cruzar desde que dio inicio esta elección los números con Morena. Morena siempre ha estado arriba, a pesar de lo que veíamos previo a la elección. Claro. Sin embargo, esta ventaja se ha venido acortando, pero se ha venido acortando muy poco. ¿Qué es lo que sí está pasando? Está pasando abajo. Movimiento Ciudadano con Ricardo Burs de estar marcando 1-2% con la intención de voto, ahorita está en casi 12% la intención de voto. Es decir, no se ha movido lo de arriba, primer y segundo lugar, porque esos votos quizá de los indecisos de la segunda o tercera opción se está yendo hacia Movimiento Ciudadano. Entonces será importante ver lo que hace esta candidatura, el tipo de negociación y cómo puede elevar el costo justamente la candidatura de Ricardo Burs en Sonora. Sí. Y es un fenómeno que estamos viendo que está ocurriendo cada vez en más estados. Es una elección no de dos, o sea, esto que quieren hacer de estás contra o estás con la alianza de Morena o estás con la alianza del PRI, PAN, PRD, sino que esta injerencia que está teniendo el Movimiento Ciudadano en el contexto electoral es muy interesante porque está convirtiendo en una tercera opción. Y esa era la apuesta del Movimiento Ciudadano, por eso deciden no ir en alianza. Entonces, no hay que perder de vista lo que ocurre de la tabla mediana hacia abajo con Movimiento Ciudadano en varios estados, en Colima, en Tlaxcala, en Campeche, en Nuevo León, en Sonora, que si bien muchos de ellos no le dan la oportunidad de ganar, si esta presencia y este número altera lo que está ocurriendo en el primer y segundo lugar en esta elección bipartidista que se estaba planteando. Así en Sonora. Vámonos rápidamente a Sinaloa. Sinaloa es un estado en el que Morena prácticamente no ha tenido ningún problema para estar arriba en las encuestas. Si hoy fueran las elecciones en Sinaloa, Morena tendría el 45% de la intención de voto, PRI, PAN, PRD 32% de la intención de voto, los demás partidos están abajo del 3% de la intención de voto, es decir, más o menos una distancia de 15 puntos la que tiene Rubén Rocha sobre Mario Zamora allá en Sinaloa. Es una elección que no ha dado mucho de qué hablar a nivel nacional, sin embargo a nivel local ha estado muy interesante el movimiento de tierra que han tenido los dos candidatos. Rubén Rocha es un candidato muy bien posicionado, muy bien conocido. Ahí en ese sentido te podría decir que es el candidato con mayor conocimiento y mayor opinión positiva que se tiene dentro de las encuestas que hemos levantado y se nota justamente en su campaña y se nota en los números que tenemos, 15 puntos arriba. Los dos van creciendo ligeramente, pero prácticamente esta distancia no se ha movido en todo este contexto electoral. Por último, importante hacer un corte de caja respecto a lo que está ocurriendo con la Cámara de Diputados a 28 días de las elecciones. Estamos ya nada más a 28 días. Cuando hablamos acerca de 60 y tantos, estamos ya a 28. Si hoy fueran las elecciones en la Cámara de Diputados, Morena tendría 37% de la intención de voto, PAN 14.2%, PRI 11.2%, el Verde 4%, Movimiento Ciudadano 3% y el PRD 2%. Los demás partidos políticos pequeños no estarían alcanzando el registro según lo que estamos nosotros viendo. Son encuestas que no se hacen a nivel distrital, que eso sería muy interesante, sin embargo también muy complicado en cuestión monetaria y en cuestión de pandemia. Y si vemos lo que ha salido en las encuestas de esta semana del Financiero y las que han salido en el Universal respecto al tema de la Cámara de Diputados, si nosotros de alguna manera sumamos lo que vemos en la Alianza Va por México, estamos hablando quizá de un 25-30% de intención de voto ya en esta coalición, más allá de lo que sea cada uno de los partidos políticos, y Morena está más o menos entre el 40-45%. Entonces, será interesante ver cómo los negativos que está sumando Morena llegan a impactar a final de cuentas en esta elección
elección del 6 de junio y si esto le permite a la alianza, que es el objetivo que tiene, reducir la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Pues ahí va la oposición, Juanpa. Ahí va la oposición, se están moviendo las cosas, Juanma, se está poniendo muy interesante esta elección. Redes sociales, ¿dónde podemos consultar todos estos números? @PolsMX, PolsMX es hijo de Político MX, @Político MX, y el personal @Juanpa de Leo. Juanpa, siempre un placer, amigo. Al contrario, Juanma, muchas gracias. Muchísimas gracias.